Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a este segundo domingo de Cuaresma. Vamos adentrándonos en este desierto de la Cuaresma, camino a la Pascua. Y ya el domingo pasado nos hablaba de las tentaciones. Hoy nos va a hablar de la transfiguración del Señor. El Señor se va a revelar, enseñándonos que se puede revelar y manifestar en cada circunstancia de nuestra vida. Presentamos al Señor nuestros difuntos: Isabel Abreu Marte, Mauricio González, José Abraham Vargas Tabar en sus 2 años de fallecido y Manuel Peña Valle. También presentamos a los enfermos: Nazaret Oleaga, Mélida Vázquez, Juan Betancourt, Luisa Carvajal y Juan Soto. Presentamos también una acción de gracias por el cumpleaños, 16 años de Margarita María García. Ella cumple en realidad, nació un año bisiesto, el 29, por eso celebramos el 28 hoy. Celebramos sus 16 años de vida, dando gracias a Dios por ello. Vamos a presentar al Señor también nuestras intenciones y también nuestro pecado. Presentémonos humildes ante el Señor y reconozcamos ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas, Porque nos quieres mucho. tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Cristo ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos a escuchar la palabra. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios puso a prueba a Abraham llamándole. Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. Dios le ordenó,
No alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho eso, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. Se desaparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, hermanos. Cada lectura del domingo de Cuaresma siempre tiene una gran riqueza. Aquí la gran riqueza y la primera es la de la primera lectura. Estamos hablando aquí de Abraham. Abraham, donde aquí se le exige una prueba de fe, una difícil prueba de fe.
Y aquí muchos autores cristianos ven una especie de preludio de lo que va a ser también el sacrificio del Hijo del Hombre. Abraham, hombre de fe, no porque todavía no puede demostrar que es un hombre de fe. Él dice, yo creo, sí, yo creo, se fue, y la acción de irse de su pueblo ya es bastante interesante, pero es aquí donde va a ser él denominado el padre de la fe, porque es una fe, no una fe ciega la que le va a pedir, que eso es peligroso, una fe absoluta, que es diferente, una fe total, una fe completa, sabiendo que en cada situación Dios tendrá siempre una salida. Por aquellos que dicen, cuando Dios cierra una puerta se abre otra. Así también querré decir, Dios sabrá. Yo confío en Él de una manera absolutamente total. Y así hace Abraham. Vete para allá, toma a tu hijo, al que quieres, a Isaac, como lo dije el otro día. La primera vez que aparece la palabra amor. Es duro. Un amor, el primer amor, ya hay que salir de él matándolo. Oiga, qué cosa más interesante, más curiosa y más difícil, pero qué iluminador para lo que es el camino de la Cuaresma, que es un camino de renuncia, que nos enseña a nosotros a tener fe también. Toma a tu hijo, entrégalo, ofrécemelo allí en sacrificio. Está pensando Abraham en los sacrificios humanos de las otras religiones paganas. Si Dios lo pide, creo en eso, aunque parezca pagano lo que está pidiendo. Y tiene un aspecto muy de pagano, sacrificar a un, pero no lo es. Ese va a ser un preludio de lo que va a ser el verdadero sacrificio, que es su hijo de padre. Ahora él está instruyendo y está haciendo caminar a Abraham en la fe. ¿Cómo puede ser posible que Dios pida algo así? Se parece una pregunta que no nos hace muchas veces el Señor. ¿Cómo puede pedirme Dios algo así? No es exagerado, no se pasa Dios al pedirme algo que tanto quiero. El problema no es que tú lo quieras, es que Dios lo quiera. Y aquí viene el punto en donde él fue y dice que caminó y tuvo que caminar ¿cuánto tiempo? Dice que caminó 3 días. 3 días. Y buscando el cordero, Dios proveerá un cordero. Y lo hizo. Pero muchos miles de años después proveyó el cordero, que es Cristo Jesús. Dios proveerá. Una palabra importante. ¿Dónde está el cordero? Dios proveerá. Dios proveerá. No te preocupes. Y Abraham procedió a hacer el acto de fe de la mayor renuncia que un ser humano pueda pensar tener. En Abraham, yo quiero que piensen en el Abraham que se le ha prometido una descendencia. ¿Dónde está la descendencia de Abraham? No tengo descendencia. Y ahora sí la tiene. Y justo cuando la tiene le pide que la sacrifique. Y él pone la leña, prepara todo y se dispone a obedecer a Dios. En algo que aún parece absurdo, pero obedece porque sabe que Dios se lo está pidiendo. Y cuando está a punto de hacerlo, sale en la historia, no alargues tu mano, ya he visto que tú crees. He visto que tú eres un creyente de verdad. Allí fue donde el Señor le dio el título, se licenció, licenciado en fe. Él es graduado en la fe, que después todavía va a tener que ejercitar la fe de otras maneras, que Santiago va a hablar de que de esa manera, con las obras que va a tener Abraham, también se va a justificar, no solamente por la fe, como dice Santiago 2:24. Cuando narra un hecho de Abraham y dice, ya ven que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino también por las obras que tenía Abraham, no las obras de la ley, las obras de la ley no existían en ese momento. Lo que existía era la fe en el Dios que te habla, y eso era Abraham. Nadie, no tenía ningún antecedente, a nadie había hablado así Dios, a nadie había hablado de esa manera. Y sobre todo, sacrifícame a tu hijo. Primera vez que exige de alguien a quien se siente un gran afecto, hay que romper con esto. Y la Cuaresma es exactamente esto. La pregunta que te hago yo ahora es, ¿cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Isaac que Dios te está pidiendo? Que sacrifiques, que se lo entregues a Dios. Dios no puede entregarme algo tan grande, no puede entregarte algo tan grande. Él entregó la vida, así que cállese. Él entregó la vida. También nos invita a nosotros a entregar la vida. Cuidado con el que piensa
que Dios es un criado nuestro, que incluso se sacrifica hasta la muerte por nosotros, pero nosotros simplemente tenemos que estar con el derecho de decirle a Dios que no puede pedirme estas cosas, ni nada por el estilo. Yo no me imagino a Abraham diciéndole, ajá, yo, a tu hijo, sacrificalo tú, yo, ya que tú lo trajiste ahora. No, aquí Abraham entra en esta dinámica de creerle a Dios. Él es el primero que inaugura la cuaresma y lo que tiene que eliminar es a su propio hijo. Y por eso nos invita a nosotros a hacer lo mismo, no a eliminar a un hijo, pero sí a eliminar aquello que por lo que tenemos un afecto desordenado, desmesurado y sobre todo innecesario, y que impide muchas veces el encuentro definitivo con Dios. Por eso el Señor hoy, así como se lo hizo a Abraham, también nos invita en esta cuaresma, entrégale, y no le entregue cosas externas. No le diga, no voy a comer carne los viernes. No coma carne los viernes, no la coma, pero no te quedes ahí. Eso no es Isaac, es el mínimo. Voy a ir a misa todos los días. Trata de ir a misa todos los días, no solamente en cuaresma. Eso es otra de las cosas que se supone que un muy buen cristiano debe tratar de hacer. Entonces, ¿qué? Entrégale aquello que está escondiendo. Entrégale aquello que Él te dice, ¿qué tienes tú ahí detrás? Y tú dices, Señor, pídeme lo que sea, menos eso. Eso es confianza absoluta, eso es fe absoluta. Y eso es lo que te pide el Señor en este camino de cuaresma. ¿Qué le vas a entregar a Él que duele? ¿Qué vas a entregarle a Él que te da trabajo para poder arreciar tu espíritu y hacer que tú verdaderamente seas un hombre o una mujer de fe, auténtica, cribada, probada y sobre todo demostrada ante Dios y ante los demás y sobre todo en uno mismo? Dios nos ama, no está contra nosotros. Por eso cuando Dios te pide, no está diciendo yo estoy en contra tuya, Dios no es nuestro enemigo. Cuando Dios nos pide cosas que nosotros amamos, no nos está haciendo daño, nos está haciendo bien. Cuando Él pide que hagamos una renuncia, no es un daño, es un bien que nos está haciendo. Él está a favor de nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está contra? ¿Tú crees que Dios está en contra tuya? Piensa, el Padre, que tú crees, Él que te creó, ese que nos entregó a su Hijo y dejó que su Hijo muriera en la cruz. ¿Quién? Cristo, que Él murió por nosotros para nuestra redención. ¿Quién está contra nosotros? El único que está contra nosotros es el que quiere que nos quedemos con nuestras cositas y no con las de Dios. Y ese es Satanás. Ese está contra nosotros, pero se presenta como nuestro aliado. Y tú tienes que aprender, así como en las tentaciones, tienes que aprender a desenmascarar la falacia, la mentira que hay en la tentación. La verdad está en Dios. Si Dios te dice, sacrifícalo, sacrifícalo. Un poco así pasó con Naamán el sirio, que fue a donde el profeta y le pidió curación por la lepra. Y le dijo, vais a bañar 7 veces al río. Y se indignó. Y el criado le dice, hermano, si el profeta le dijo, obedezca, hágalo. Y cuando lo hizo, obedeció. Y entonces fue cuando verdaderamente la fe, que es obediencia, se manifestó. Y la lepra se curó. Y así vemos nosotros en la Biblia cómo nosotros tenemos que entender que a lo largo de la historia, Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que lo condujo por el desierto, que hizo grandes portentos, que lo instaló en una tierra, y a pesar de las infidelidades lo castigó, pero lo mantuvo allí hasta que finalmente envió a su Hijo único, y allí fue cuando verdaderamente ya manifestó el amor supremo. En eso se manifiesta el amor que Dios nos tiene, Romanos 5, en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Esa es la belleza que nos manifiesta el Señor. Por lo tanto, quien se crea que Dios pide demasiado, le voy a decir que Dios da más de lo que tú crees. Y Dios te da mucho más de lo que tú crees poder estarle dando a Él. Tú lo que le estás dando es mucho afecto y nada más. En el fondo, después de una renuncia de algo con lo que uno está muy apegado, cuando uno lo entrega y después de entregarlo, uno dice, pero qué poco importante era. Cuando uno entrega la droga, cuando uno entrega el alcoholismo, cuando uno entrega vicios diversos que uno tiene,
Cuando uno lo entrega, pasan los años y uno dice que poco lo necesitaba. Pero en aquel momento lo era todo. El que juega, el que apuesta, ese no puede vivir sin eso. Y gritaría a Dios si le pide que le entregue eso. Pero una vez que lo entrega y vive sin eso, descubre que vive mejor. Y dice, caramba, qué poco lo necesitaba. Es decir, que tenemos que aprender a descubrir la falacia de nuestros apegos. Nosotros estamos apegados y ese apego está basado en una mentira, en una falsedad, en una situación que no es real y sobre todo que no es edificante, que no ayuda y que su salida nos ayudaría mucho más y nos permitiría vivir la vida verdadera. Por eso la cuaresma es un camino difícil de desnudarse de todas las cosas que impiden verdaderamente ese encuentro con Dios. Son muchas las cosas que entorpecen nuestra visual. Son muchas las cosas que no permiten que veamos las cosas en la óptica divina. No vemos a Dios en las cosas porque no queremos ver las cosas en Dios. Y por eso entonces Dios no se nos revela mientras nosotros estemos obcecados en nuestros propios planes, en nuestros propios deseos, en nuestros propios deseos y en nuestros propios apegos. El Señor nos invita entonces a descubrir la verdadera vida que solamente se encuentra en Él. Un corazón apegado no vive a Dios. Un corazón apegado no vive la verdadera alegría. Un corazón apegado no es capaz de vivir con la ligereza de espíritu para poder volar hacia Dios y poder encontrar a Dios en la alegría de todas las cosas. Por eso el Señor hoy está queriéndonos centrar en una especie como de salón de belleza del alma, en donde nosotros tenemos que aprender a sacrificar para embellecernos ante nuestro Rey, como las mujeres, ¿no? La mujer es una mujer que va a una fiesta, aguanta jalones de moño, va al salón, le jalan los moños, toda la cosa, se pone la faja, se pone unos zapatos incómodos, se pone de todo, hace todo lo que hace para finalmente verse bella ante el hombre que ama y poder agradarle. Y si eso lo hace una mujer por el hombre que ama, ¿cuánto más no lo debe hacer el cristiano por el Dios Rey que él ha creado y que lo invita a vivir la vida celestial? Por eso embellecer el alma, y la cuaresma es el salón de belleza, en donde en medio de los dolores nos jalamos el corsé del espíritu, y nos ponemos la belleza encima con el dolor de los jalones que tenemos que hacer a nuestros apegos para que haya moños bonitos, para que haya figura bella y para que haya un alma verdaderamente resplandeciente y limpia ante nuestro Dios. Eso es importante entenderlo así, porque si no la cuaresma es una especie de tiempo triste, un tiempo... Pero qué mujer que se está aguantando los jalones no está pensando en lo bella que se va a ver, y lo bella que se va a ver, y está pensando en eso, y no le duele tanto. Duele, pero no tanto, porque entonces uno sabe lo que va a pasar después. Y así también el que vive la cuaresma con la expectativa del amor que Dios nos tiene, y que es un amor que no podrá apartarse de nosotros nunca. Nada puede apartarnos de ese amor. Entonces, ¿cómo no embellecer el alma y poder prepararnos para él? Y finalmente el Evangelio, no menos bello todavía, es el Evangelio del pasaje de la transfiguración del Señor. Pedro, Juan, Santiago, vengan para acá, los lleva al monte. Van al monte, desde lo alto las cosas se ven más claras. Ya eso comienza por ahí. Usted va al monte, que es decir, desde lo alto, desde la altura de Dios, todo es más claro. Hasta las estupideces que uno hace, uno dice, mira qué estupidez yo estuve haciendo. Cuánta bobería. Yo no he hecho cuánta bobería. Cuando me he puesto en oración y veo la bobería, digo, Dios mío, qué bobería, qué tontería. Pero es así, desde la altura, donde uno ve todo claro. Pero peor, digo, aún más. No solamente uno ve todo claro, sino que Dios se manifiesta en todo su esplendor. Vienen, subieron, y cuando subieron, Jesús se manifestó, se transfiguró. ¿Qué quiere decir se transfiguró? Él se transfiguró cuando él, siendo Dios, se hizo hombre. Hubo una transfiguración negativa. Y aquí lo que hubo fue una manifestación de dónde viene y a dónde va Jesucristo. Su gloria, la que tenía desde antes de que el mundo fuese y la que va a tener después de su muerte y su resurrección. Esa gloria, ese vislumbre de gloria. Es una especie como, usted ve la película, cuando usted ve unos trailers
Uno hace así, wow, y dice, wow, qué película, tengo que verla, ¿no? Así también pasa. La transfiguración fueron los trailers de la gloria, en donde Santiago, Pedro y Juan dijeron, wow, pero eso es lo que hay por ahí. Pero se quedaron apabullados, porque la gloria no es tan fácil verla como un tráiler de una película. Los dejó knockout, durmiendo, no pudieron más. Y vinieron Elías y Moisés, dos figuras esenciales aquí. Elías y Moisés, que son, Elías es el prototipo de los profetas, y Moisés el de la ley. Y ese binomio, la ley y los profetas, es el típico binomio de la religión de Israel. Acuérdense que en la famosa parábola de Lázaro, cuando estaban allá arriba, Abraham le dijo, tienen la ley y los profetas. Es decir, tienen todo lo que Dios ha revelado, que le escuchen. Con la ley y los profetas es suficiente, porque la ley y los profetas hablan de Jesucristo, hablan de ese día del Señor, hablan de ese tercer día en donde nos devolverá la vida, Oseas. Y así también entonces Elías y Moisés están hablando con Jesús de ese día que va a ser glorioso, pero camino a la cruz. Y por eso algunos dicen aquí que Pedro se hace como medio loco, porque sabe que tiene que ir a la muerte el que va a la gloria, y se hace loco y disimula. Vamos a retrasar un poco esto, vamos a cogerlo más suave, que esto no puede ser tan rápido. Iba tan bien la cosa, estaba tan bello todo el ministerio, y ahora de repente que ya va a Jerusalén y lo van a matar, y ya. Es terrible, vamos a hacer trechosas, vamos a cogerlo suave. Y eso también pasa muchas veces con la vida de la gente. Todos tenemos que morir, pero son pocas las personas que yo escucho que piensan en el día de la muerte. Claro, es muy fácil pensar en el día de la muerte ya cuando uno está cercano a ella. Cuando uno tiene un cáncer terminal, es muy fácil, ¿verdad? No, de hecho, es en lo único que uno piensa. Pero no hace falta. Un joven o una persona joven puede y debe pensar en la muerte, porque la muerte es un encuentro definitivo con Dios. Por lo tanto, no podemos retrasarlo, no queriendo pensar, porque no pensar en la muerte no retrasa la muerte, pero no pensar en la muerte nos impide prepararnos un día para ese encuentro. La muerte ha dejado de ser un enemigo desde el momento en que Jesucristo la venció, muriendo y resucitando. Venció nuestra muerte. Por eso estamos preparando esa victoria de Cristo sobre la muerte en la Pascua. Y por eso no podemos dejar de pensar en eso. Y por eso no puedo hacerme loco como Pedro y querer hacer tres chozas para pensar en las chozas y dejar de pensar en la cruz, dejar de pensar en el calvario que me toca, y sobre todo después en la muerte, en la entrega de mi espíritu, para poder entonces, si yo muero con él, poder resucitar. No puedo retrasar esto. Y no puedo tampoco vivir distraído camino hacia eso. No quiere decir con esto que está pensando siempre en la muerte y solamente en la muerte. Atención, pero hay que pensar, hay que vivir en esta realidad. Somos personas finitas, limitadas. Y el miércoles de ceniza nos echaron ceniza, nos dijeron, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Recuerda. De vez en cuando, recuérdalo. No vives con eso 24/7, por Dios, pero sí, recuérdalo. No te olvides de eso. Y vive con la conciencia de que somos polvo y nos convertiremos en polvo. Pero Jesucristo, así como esos huesos secos de Ezequiel 37, Él, con su soplido del Espíritu, le hará que cobren vida todos los huesos y todos los restos del Israel que pierde la vida, pero la gana en Él. Por eso el Señor nos invita a encontrar la vida en Él. Los cubrió una nube, quiere decir con esto, la gloria solamente es el cielo, es las alturas, es el lugar donde se sienta Dios, la bóveda celestial. Llegaron arriba, es como un ascensor. No sé si usted ha pasado, hay algunos pisos, algunos edificios altos de 100 y pico de pisos, que cuando usted se monta, de repente, y cuando usted viene, de repente, usted está en las alturas, usted está en el piso 80, y de ahí sigue hasta el 100. Así el Señor los llevó al piso 80 de repente, y vieron cosas tremendas, y cayeron al piso. Y cuando finalmente acabó la manifestación, Él estaba ahí solo. Y dijo, no digan nada,
¿Qué quiere decir esto? El mismo secreto mesiánico. No cuenten nada. ¿Qué van a contar? Lo que van a contar nadie le va a entender. ¿Por qué? Porque ni ellos saben lo que quiere decir la muerte cuando resucita entre los muertos. ¿Quién puede hablar de la gloria de Jesús si no entiende la resurrección de Cristo? Antes de la Pascua no se puede predicar a Cristo. No le digas a nadie. Significa secreto mesiánico. Soy el Mesías, pero tú no eres capaz de predicar al Mesías porque tú no tienes el Espíritu de Dios. Tú no has vivido la Pascua. Tú no sabes lo que es la Pascua y tú no puedes predicar lo que no sabes. Cállense, quédense con esto, pero yo le quedó grabado. Y cuando Jesucristo resucita, míralo ahí. Se miraron los tres seguramente y dijeron, míralo ahí. Ahí está. Y ahora, como final, tenemos que pedirle al Señor que podamos transfigurar cada situación de nuestra vida. ¿Se imagina qué belleza? Cada situación de nuestra vida, dolorosa, feliz, diversa, cada experiencia que pueda ser elevada a la presencia de Dios y poder llegar a ver cada situación desde la óptica de la gloria de Dios. Qué belleza sería esto. Como dice un canto, mira qué pequeño el mundo. Sube hasta el cielo y verás qué pequeño es el mundo. Qué pequeño es el mundo. Y qué pequeños son tus problemas. Y qué pequeñas son tus alegrías en comparación con la gloria que tiene Cristo reservada para ti. Por eso, la Cuaresma es un aprendizaje de no aprender a absolutizar, como lo hacemos tantas veces, lo que estamos viviendo, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones y nuestros éxitos. Porque con los éxitos se nos sube a la cabeza las cosas. A veces nos dan un poder y creemos que somos por lo menos el Dios omnipotente, como está pasando a veces. En la República Dominicana, cada vez que sabe uno el poder, se creen los omnipotentes. Los anteriores, los actuales, y seguirá así por desgracia. ¿Por qué? Porque los éxitos de una victoria electoral hacen que uno... Los fracasos también, uno cree que se acabó el mundo. No se acabó el mundo. Desde la óptica de la transfiguración, las caídas y los éxitos son pequeños baches de un camino que nos lleva a la gloria. Y esa es la certeza. Y si descubrimos a Dios presente allí, entonces un día seremos capaces de verlo a Él de una manera definitiva. Y junto a Elías y a Moisés, hablar y vivir ese día que no tiene ocaso, que no terminará nunca, en el que la Pascua de Cristo será la luz que ilumine todo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes, diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas confiadas al Dios que está con nosotros, nunca contra nosotros. Por la Iglesia, para que incesantemente se reforme en sus instituciones y se renueve en sus miembros según el modelo que es Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro del Dios vivo revelado en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pensadores, los poetas, los artistas, los educadores, los científicos, los técnicos, legisladores, gobernantes, y por todos los que colaboran en transfigurar este mundo, para que el común esfuerzo de todos fructifique en una sociedad mejor, según el proyecto de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por nosotros, llamados a vivir en la oscuridad y a la luz de la fe, para que no nos desanimemos y confiemos en quien hace nuevas todas las cosas, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Pidamos al Señor por el alma de Isabel, Mauricio, José Abraham y Manuel,
para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los enfermos, Nazaret, Mélida, Juan, Luisa y Juan, para que el Señor los bendiga, los acompañe y los fortalezca con su cercanía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Margarita, que cumple un año más de vida, para que tú la bendigas y pueda ir transfigurando su vida conforme a la gloria que tiene Cristo para él reservada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, que ofrecemos el vino y el Bendito sea, Señor, por este vino, por el trabajo de los hombres que reciben Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, le mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, junto a los ángeles que te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos, que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate también, Señor, de tus hijos aquí presentes y los que participan desde las redes y los medios,
cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Cornelio, Cipriano y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Isabel, Mauricio, José Abraham y Manuel, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Felicidad Perpetua y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz.
para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, da paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual. Para los que aún en un domingo no pueden hacer comunión sacramental, pueden hacerla espiritualmente en la fórmula de San Alfonso. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo obviamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos hacia ti. Gracias, Señor, por este domingo. Enséñanos a transfigurarnos, a dejarnos transfigurar y transfigurar el mundo con tu gracia y tu fortaleza. Gracias por la manifestación que hiciste a estos 3 discípulos tuyos. Ayúdanos a poner la mirada en ese misterio para poder despertar siempre nuestra esperanza. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de corazón, porque así nos permites desde el mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca. Y a la luz de este gran misterio de revelación, este misterio luminoso, ahora que se reza como luminoso en el rosario, podamos encontrar siempre fuerza para seguir creyendo. Inclinen sus cabezas.
Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio que puedan debidamente y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.